Esta tarde. Le invito a abrir su Biblia en 1 Corintios capítulo 15. Un tema muy interesante, un tema de la resurrección. Entonces vamos a hablar del concepto de la resurrección. 1 Corintios capítulo 15. Si usted puede tomar notas, si usted puede hacer apuntes, le invito a hacerlo. El capítulo 15 de 1 Corintios es conocido como el capítulo de la resurrección. Y es conocido de esta manera porque ahí encontramos la explicación más completa y más larga del concepto de la resurrección en la Biblia. No solamente la resurrección de Cristo en el pasado, pero también la futura resurrección de todos los que creen en Él. Entonces vamos a hablar de este tema de la resurrección. Quiero esta tarde compartir con ustedes cinco verdades sobre este tema de la resurrección que son destacados, se destacan aquí en 1 Corintios capítulo 15. Primeramente, los hechos de la resurrección. El capítulo comienza exponiendo hechos simples acerca de la resurrección de Jesucristo. Vaya conmigo, capítulo 15, 1 Corintios. Pablo escribe en los primeros 4 versículos de esta manera. Dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. ¿Qué es eso? Que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, versículo 4, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Y ahí encontramos el Evangelio. El Evangelio se trata de la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesucristo como el núcleo indispensable del Evangelio. La muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo es el Evangelio. En los versículos 5 al 11, Pablo nos presenta una lista de algunos testigos reales que vieron al Señor resucitado. Habla de un grupo de 500 personas que estaban aún vivos cuando Pablo estaba escribiendo. Entonces Pablo describe cómo su propia vida fue cambiada por el poder de la resurrección. Es un recordatorio de lo que Lucas dice acerca de Jesús en Hechos capítulo 1, versículo 3, cuando dice estas palabras, a quienes también, después de haber padecido, dice, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndosele durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Entonces, Pablo continúa exponiendo los hechos en 1 Corintios capítulo 15, versículos 12 al 19, insistiendo que la resurrección de Jesucristo es central a todo lo que tiene que ver con nuestra fe. Todo lo que tiene que ver con nuestra fe está basado o centrado en la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Todo lo que creemos, todo el Evangelio, la historia del Evangelio, el mensaje de la Biblia, se desmorra si el cuerpo de Jesucristo todavía está en la tumba de Jerusalén. Pablo dice así en versículos 17 al 19. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Entonces, de nada sirve. Si Cristo no resucitó, nuestra fe no sirve, no tiene valor. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de consideración de todos los hombres. Entonces, no podemos sobreestimar, no podemos exagerar la importancia de la resurrección de Jesucristo. Es importante. Toda nuestra fe está basada en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Si no sucedió, entonces nuestras vidas son inútiles, no tienen sentido. Si Cristo no se levantó de la tumba el tercer día, la vida entonces no tiene sentido. Pero miren lo que dice el versículo 20. Escribe el apóstol Pablo, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Entonces, este mensaje, esta enseñanza no solamente es para el domingo de resurrección, para la Pascua, sino que es una realidad viva, una realidad para nosotros cada momento de cada día. Cristo está vivo, nuestro Señor y Salvador vive, Cristo resucitó.
Y este pensamiento debe iluminar constantemente nuestros pensamientos, alentar o alterar nuestro estado de ánimo, debe influir nuestro estudio bíblico, nuestros sermones. Es maravilloso que dentro de la oscuridad de la tumba llegó el momento cuando el más grande milagro de la historia sucedió. Los efectos de la muerte fueron reversados por la potente y omnipotente mano del Dios vivo. El corazón silencio comenzó a latir. La piel fría se volvió cálida. Los ojos cerrados se abrieron. El cuerpo se puso de pie. Jesucristo fue levantado, fue resucitado, glorificado, transformado en un patrón eterno para los futuros cuerpos resucitados de nosotros, sus hijos, siguiendo un ejemplo para nosotros. Entonces, eso nos trae a la siguiente verdad resaltada en este capítulo, que Jesucristo es las primicias de la resurrección. Continúa así el versículo 20. Dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Dice así, primicias de los que durmieron es hecho. ¿Qué significa eso? Primicias de los que durmieron es hecho. Hay historias de otras personas en la Biblia que fueron levantados de los muertos, pero ellos fueron levantados en cuerpos mortales, murieron una vez más. Ellos continuaron en tener cuerpos mortales, sujetos a la enfermedad, sujetos a la decadencia, sujetos a la muerte una vez más. Entonces, Jesús es las primicias porque Él fue el primero en recibir un cuerpo resucitado, un cuerpo poderoso, glorioso, inmortal, inmune a la enfermedad, a la decadencia y a la muerte. La resurrección de Jesús no solamente no se trata de Él, se trata también de nosotros, pero Él es las primicias de todos aquellos que duermen, como dice la palabra del Señor. Romanos 8:11 dice así, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Entonces, la resurrección de Jesucristo es la promesa de que el resto del orden de la resurrección se va a cumplir. Jesucristo salió de la tumba como las primicias de todos aquellos que duermen en Él. Y porque Él vive, nosotros también viviremos si le seguimos. Si le seguimos, nosotros también viviremos. Los líderes, los fundadores de todas las religiones del mundo, todos los sistemas de fe, todos están muertos excepto uno, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En la resurrección de Jesucristo, mis hermanos, los efectos de la muerte fueron reversados por la mano omnipotente del poder de Dios. Entonces, Jesús es las primicias de eso. Y nuestra esperanza, la esperanza suya, la esperanza mía para la vida eterna está entrelazada con la tumba vacía de nuestro Señor Jesucristo. Él es a quien nosotros debemos seguir. Y si le seguimos nosotros en la vida, nosotros también le seguiremos en el orden de la gloria de la resurrección. Vamos a hablar ahora del fundamento de la resurrección. Los siguientes dos versículos, versículos 21 y 22, proveen un fundamento teológico para todo esto. Pablo aquí, en estos dos versículos, se remonta o regresa al libro de Génesis y dice de esta manera, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Y aquí esto provee un entendimiento fundamental en los asuntos que tienen que ver con la vida, la muerte y la eternidad. El versículo 21 culpa a un hombre por el desastre en el que estamos. Culpa a Adán. Adán pecó, Adán murió y nosotros heredamos de Adán el virus mortal del pecado. Pero dice también la palabra que otro hombre vino a limpiar este desastre para librarnos de la muerte. Entonces, en Adán todos morimos, pero en Cristo, dice, seremos vivificados nuevamente. Uno trajo muerte, pero otro vino y trajo resurrección y vida. Ahora, vea conmigo en el versículo 22, que vemos ahí dos veces se presenta la palabra todos. Versículo 22 dice así, porque así como en Adán
todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Ahora, la primera parte de este versículo es muy clara y nos recuerda las palabras que encontramos en Romanos 3:23, que dice así: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero ¿qué de la última parte? ¿Qué de la última parte del versículo 22? Dice que en Cristo todos serán vivificados. En Cristo todos serán vivificados. Ahora, que quede muy en claro, no está diciendo ahí que cada persona en la tierra va a recibir vida eterna independientemente de su respuesta a Cristo. No enseña eso, no está diciendo eso. No enseña que todos últimamente serán salvos. Dice que todos los que están en Cristo, todos los que están en Cristo, seremos vivificados en la resurrección venidera. Solamente aquellos en Cristo serán vivificados. Simplemente podemos decirlo de esta manera: si naces 2 veces, solo tendrás que morir una vez. Pero si solo has nacido una vez, tendrás que morir 2 veces. Entonces, mis hermanos, para el cristiano, la Pascua es un evento diario. No hay ningún día, no es solamente ningún día en el cual los que estamos en Cristo estamos separados de la presencia de nuestro Señor viviente. Cuando recibimos a Jesucristo como Salvador, pasamos de la desesperanza de Adán a la esperanza segura de nuestro Señor Jesucristo. Ahora vamos a hablar del orden futuro de la resurrección, porque Pablo escribe el versículo 23, porque cada uno en su debido orden, dice así: Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Pero cada uno en su debido orden, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Entonces, aquí Pablo está hablando en términos militares. Cuando los soldados marchan en orden, en formación. El proceso de la resurrección de creyentes también tiene su orden. La Biblia lo declara que son claramente en 3 etapas. La primera etapa, la resurrección de Cristo, Jesucristo. Jesucristo fue la primera persona resucitada. Él es las primicias, como acabamos de decir, Él era las primicias. Eso no quiere decir que Él fue la primera persona a ser levantada de a la vida, porque encontramos en la Biblia personas en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, que fueron también levantados de la muerte. Pero la resurrección de Jesús fue muy diferente de cualquier otra, porque todas las otras personas eventualmente envejecieron, se enfermaron y murieron de nuevo. No fueron resucitados permanentemente, no fueron resucitados eterna y gloriosamente, simplemente fueron levantados de los muertos. Pero cuando Jesús resucitó, después de la crucifixión, su cuerpo fue resucitado en poder y en gloria. Nunca jamás para envejecer, nunca jamás para enfermar, nunca jamás para morir. Él fue físicamente equipado para la vida eterna. Entonces, la primera etapa es la resurrección de Jesucristo. La segunda es la resurrección de los salvos. Y esta siguiente etapa todavía está en el futuro. La resurrección de los creyentes puede ocurrir en cualquier momento. Ahora, escuche esto claramente, por favor. Hay 2 diferentes momentos adelante cuando los creyentes serán resucitados incorruptibles de la tumba. Aquellos que mueran antes del rapto, del arrebatamiento, serán levantados el momento que Jesús venga en las nubes por su iglesia. Y este es el evento que estamos esperando, este evento que marcará el inicio de la gran tribulación. Pero también durante los años de la gran tribulación habrá gente que vendrá a Cristo y la mayoría de esos convertidos serán martirizados por el anticristo. Y al final de los 7 años, estos creyentes también serán levantados. Ahora, vamos a ver estos 2 eventos. Primeramente, hablar del rapto. En el rapto. Esta es la resurrección que usted y yo estamos esperando. Dice así, 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículos 16 al 17. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y dice así: y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, también seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre
con el Señor. Nosotros, los que conocemos a Cristo como nuestro Salvador, si el Señor se tarda en su venida, todos seremos sepultados. Vamos a morir, vamos a ser sepultados. Seremos sepultados solamente para esperar el sonar de la trompeta, para ser despertados. Cuando Jesucristo desciende del cielo con un clamor, primero va a convocar a sí mismo a los creyentes que han muerto. Luego dice que casi instantáneamente, aquellos que todavía están vivos en ese momento, seremos arrebatados y seremos transformados y glorificados. Eso es conocido como el rapto, el arrebatamiento. Dice 1 Corintios 15, versículos 51 al 52. He aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos. Aquí está, los que todavía están vivos cuando Jesucristo aparezca por su iglesia. Pero todos seremos, ¿qué? Transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará trompeta, los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Y digo esto porque tal vez nosotros seamos la generación que está viva y permanezca en la tierra cuando Jesucristo regresa por su iglesia. Ahora, vamos a hablar de la resurrección al final de la tribulación. Porque el rapto de la iglesia será parte de una secuencia de eventos que desencadenarán en la tribulación. Durante la tribulación, multitudes de personas van a venir a la fe en Cristo. Ellos tendrán los libros, los testimonios que dejaron los cristianos desaparecidos. Tendrán los 144,000 evangelistas judíos predicándoles. Habrá 2 increíbles testigos proclamando el evangelio en Jerusalén. La más grande cosecha evangelística de todo el tiempo va a suceder durante los primeros 3,5 años de la tribulación. Pero tristemente, muchos de estos nuevos cristianos serán perseguidos, serán asesinados. Y al final de los 7 terribles años, estos santos martirizados serán levantados de entre los muertos juntos con los santos del Antiguo Testamento. Dice la Biblia así en Daniel capítulo 12, versículos 1 y 2. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan escritos en el libro. Dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida y otros para vergüenza y confusión perpetua. Luego dice Apocalipsis capítulo 20, versículo 4. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni sus manos, y vinieron y reinaron con Cristo 1000 años. Cuando Cristo regrese a reinar durante el milenio, mis hermanos, ningún cuerpo de creyente desde Adán quedará en su tumba. Ningún creyente desde Adán. Y ahora se habla de la resurrección de los incrédulos, la tercera etapa. Porque el capítulo 20 de capítulo de Apocalipsis, encontramos lo que se llama la resurrección de la condenación o del juicio. Dice así el versículo 5. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Al final del reino milenial de Cristo, mientras que usted y yo y los seguidores de Cristo somos conducidos a la eternidad, la escena más temible de toda la Escritura va a ocurrir para aquellos que no conocen a Jesucristo. Dice así versículos 12 y 13 de Apocalipsis 20. Dice, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Entonces, esta resurrección de los malvados se llevará a cabo al fin del reinado de 1000 años de Cristo. Y va a incluir a todos los que no fueron salvos, que han muerto desde la creación hasta el milenio. Después de esta resurrección no habrá tumba ocupada por su habitante. Toda persona, todo individuo debería haber sido resucitado
para vida eterna o para muerte eterna. Toda persona va a ser resucitada en este momento, o sea, para vida eterna o para muerte eterna. Y esto es importante que entendamos, porque no podemos jugar con esto. Si no conocemos a Jesucristo como Salvador, por favor, no juegues con esto. Tan delicado, tan importante es esto. Vas a resucitar, o sea, para vida o para muerte eterna. Entonces, si no conoces a Jesucristo, confiesa tu pecado. Pide perdón. Entrégale tu vida a Jesucristo. Mire, el Señor nos ha dicho cómo termina. Y nos ha dicho que realmente nunca termina. Nuestro futuro como cristianos es una bendición, mis hermanos, indescriptible para nosotros. Dios nos ha dado muchos detalles para nuestro consuelo, para nuestra anticipación. Algo hermoso nos espera a nosotros, mis hermanos. Pero tenemos que hacer y seguir a Jesucristo hasta el fin. Ahora, el resultado final de la resurrección. El poder de la resurrección de nuestro Señor va a culminar cuando Él entregue el reino a su Padre. El poder de la resurrección va a tener su clímax, podemos decir, cuando Jesús reentregue el reino a su Padre. Dice así 1 Corintios 15, versículos 24 y 25. Dice, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Versículo 25, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo o bajo de sus pies. Jesús vino al mundo no solamente para redimirnos a nosotros, sino que también vino a redimir todo el universo. Es verdad que estamos viviendo en un mundo de rebelión, pero un día Jesucristo va a sofocar esta rebelión y traer una vez más el universo al Padre. Entonces, nuestro futuro es maravilloso, más allá de la imaginación. Un día viene cuando el deseo por un mundo perfecto se va a cumplir plenamente. Jesús reinará sobre un mundo y su pueblo y su pueblo va a reflejar su perfección. En el reino de Dios, en el reino de Jesús, nada puede salir mal. La Biblia promete de esta manera en Lucas capítulo 1, versículo 33. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Y el siguiente versículo, 1 Corintios 15, versículo 26, es muy increíble, porque dice así, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. El postrer enemigo que será destruido es la muerte. Un pasaje de Hebreos hace la misma predicción. Hebreos capítulo 2, versículos 14 y 15. Dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante la vida sujetos a servidumbre. La muerte, mis hermanos, siempre está al fondo de nuestra mente. Siempre pensamos, de una manera estábamos, en nuestra mente siempre existe ese tema de la muerte. Pero uno de estos días, nuestro Salvador, nuestro Rey resucitado, envolverá a la muerte con las cadenas de la eternidad y la fuerza de su glorioso poder y arrojará a la muerte y al diablo al lago de fuego, como dice la palabra del Señor. La muerte ya no va a existir. Y el último versículo que encontramos aquí, versículo 28, dice así, pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todo. Jesús entregará toda su obra al Padre, y el Padre va a glorificar al Hijo, y el Hijo va a reinar para siempre. Todo esto, mis hermanos, se debe a la maravillosa e histórica resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Nunca olvidemos, Jesús no está muerto, mis hermanos. Él resucitó, Él vive y Él vive en nosotros. Entonces, démosle la honra y la gloria que Él merece. Nuestra esperanza de un futuro eterno está en la resurrección de Jesucristo. Así como Él resucitó, nosotros también resucitaremos para honra y gloria de Dios Padre para toda la eternidad. Vamos a hacer una oración. Incline sus rostros para orar esta tarde.